querosene, que es también el combustible aeronáutico que se llama FTUR. Pero definitivamente ahí también tenemos que insistir en que este manejo de los combustibles no se hace día a día. Se crea un stock, hay un almacenaje. La refinería no produce lo comido o lo servido diariamente. Entonces crea un almacenaje de productos, en algunos casos de la propia refinería, procesados por la propia refinería, en otros casos por importaciones. Entonces definitivamente no estamos al borde de una escasez ni nada de lo que se parezca, por efecto de ese almacenaje que se hace de todos los productos que utiliza la República Dominicana. Vamos bien, a pasar a los entonces titulares. Vamos a continuar con los titulares de la prensa de ayer tarde y de hoy miércoles, englobados en temáticas correspondientes. La energía eléctrica es la que corresponde ahora a iniciar en esta temática de la agenda. En el periódico El Nacional dice que la distribuidora aplaza cortar energía eléctrica. Se refiere al gobierno, ¿no? Sí, bueno, esto tiene que ver con una información que salió en el día de ayer donde había un emplazamiento. La distribuidora del Este había dicho que iba a comenzar a suspenderle el servicio de energía eléctrica a distintas dependencias del Estado Dominicano. Entonces la prensa de la tarde ahora dice que no se produjo esa suspensión. Sigue leyendo para que podamos dar el ámbito total de la situación. El periódico Última Hora dice que la distribuidora del Este, esa AES, amaga y no da. No cumple la amenaza de cortar la luz a oficinas del gobierno. El Listín Diario dice: Calderón, se refiere al secretario técnico de la presidencia, asegura nadie le cortará la luz al gobierno ni a los barrios. El periódico Hoy. Aquí vamos a ver este comentario. Este aspecto, sí. Aquí está en primera plana. Calderón asegura nadie le cortará la luz al gobierno. Y entonces adentro, en un comentario, porque eso se refiere a las dependencias que estaban avisadas de recibir el corte, donde la mayor parte estaban en la Plaza de la Cultura, ¿no? Parece que el problema de hacerle llegar los fondos del gobierno a esas dependencias, entonces había afectado a todo ese conjunto de entidades que pertenecen todos a la Secretaría de Cultura, ¿no? Aquí dice esta otra información: Calderón advierte que nadie acorrala al presidente Mejía. Y aquí tiene una información que entendemos que es más importante. Rafael Calderón también dijo que se vayan a producir cortes masivos del servicio en los barrios de la capital, aunque ratificó que la energía que se consume se debe pagar. Es ese discurso ambivalente el que tiene a este país fastidiado y al gobierno también. Y óiganme como dice él: olvídense de eso, dice el secretario Calderón a los periodistas. No es verdad que habrá corte masivo de la energía eléctrica en ningún barrio y mucho menos todavía en muchos barrios, pronosticó el funcionario hablando en el Palacio Nacional. Calderón aseguró que no puede permitir al gobierno que se produzcan cortes masivos ni de orden financiero ni de ninguna otra naturaleza. Eso no es verdad. Agregó que ni tampoco las empresas distribuidoras y las generadoras tienen esa actitud de hacer cortes masivos, porque no creo que eso esté dentro de lo que son los planes del sector energético en la República Dominicana. No pienso que ellos estén en crear dificultades haciendo cortes masivos a nivel nacional. Bueno, pero ya lo han hecho, como pero que no es eso, es que se lo están anunciando. Y entonces este señor quiere como hacerle una coartada a las compañías que han dicho públicamente, han desafiado al gobierno, amenazaron con cortarle la luz al propio Palacio Nacional. Y entonces no se atrevieron a llegar hasta esa situación de desafío. Pero le cortaron la luz al sector en donde está el Palacio Nacional. Entonces los vecinos del Palacio dieron testimonio de que no habían tenido luz. Lo que significa que todas las explicaciones que dieron los funcionarios del Palacio diciendo que estaban en un programa de economía
y que el palacio estaba apagado porque estaban haciendo, llevando a cabo todo un esfuerzo para ahorrar energía. Todo eso era mentira. Palabrería. Todo eso era mentira. Lo que pasa es que esta es una situación que el gobierno tiene que enfrentar con su condición de gobierno. Nosotros no somos un apéndice de nada. Este es un país soberano e independiente. Eso fue lo que planteó Duarte que deberíamos ser, ¿no? Ahora, si hemos devenido en ser otra cosa, vamos a írselo diciendo al país entonces, porque no nos estamos comportando como tal. Esta actitud del gobierno dominicano, de este gobierno, después de haber padecido la nación lo que padeció con el gobierno que se fue de Leonel Fernández, que entregó todo al primero que se le puso a tiro. Ven, siéntate ahí y vamos a llegar a un acuerdo y yo te voy a entregar todo esto. Y eso así fue que lo hicieron. Entonces llega este gobierno, en lugar de investigar y cuestionar eso, se puso a apañar eso, a encubrirlo. Y entonces ahora tiene que enfrentar el discurso retador de la misma gente que hizo el lío, el PLD, con una desfachatez increíble. Los funcionarios de ese gobierno, comenzando por Leonel Fernández, se van a los medios, organizan eventos y le echan la culpa de todo lo que está pasando a este gobierno. Pues es verdad, por no haberlos metido en la cárcel primero, y segundo, por seguir haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo, en todos los aspectos, porque señores, hay un tufo de corrupción aquí que es inaguantable. Esto que está pasando en este momento, con todos esos préstamos, señores, miren, esta edición del periódico El Caribe. Miren esto. Españoles reconquistan la República Dominicana con el grado a grado. 4 empresas madrileñas de Paseo de la Castellana, 140 obtienen 26 contratos en los últimos 8 meses. El gobierno ha firmado acuerdos con empresas suplidoras españolas por 438 millones de dólares. CCL Peninsular, la primera en llegar. Río Gersa ha vendido 107 millones de dólares en equipamiento. Nada de eso ha salido de concursos. Todo eso son cosas hechas grado a grado, cocinadas en los despachos de los titulares de los distintos departamentos de la administración pública. Y entonces vamos a tener un departamento que persigue o previene la corrupción, con un procurador general de la República que hace unos días que dijo que tenía instrucciones del presidente de investigar la corrupción en este gobierno y en el que pasó. Y luego ahí mismo él dice que el gobierno, el presidente no le traza pautas, pero está diciendo que le trazó una pauta. Bueno, pues ojalá que se la haya trazado, decimos nosotros. Y en segundo lugar, él no tenía necesidad, de acuerdo con las funciones que él tiene como Procurador General de la República, de que el presidente le diera pautas de nada. Claro. Porque esa es su obligación como Procurador General de la República, perseguir la corrupción, sobre todo si recibe denuncias de ellos. Pero la acción pública la mueve el rumor público. El rumor público. Y quieren más rumor público, señor Procurador, que todas estas crónicas que están totalmente fundamentadas aquí con datos. Escrita. En la prensa nacional. Usted se va a hacer que no está viendo nada con esto. Entonces, sumémosle a eso esa larga lista de concesiones que se están dando. Está anunciado que el presidente va para la línea noroeste, entre otras cosas, para dilucidar el lío ese del contrabando por la frontera. Primero se decía que era rosa, ahora se dice que es habichuela. Y además se llegó a ligar incluso a un hijo del presidente, lo mencionaron en eso, y eso como es natural lo hizo reaccionar a él molesto, como reaccionaría cualquier padre, donde involucren a un hijo suyo en algo que no está bien hecho. Pero el presidente Mejía es primero presidente y después padre. Entonces tiene que responderle primero a la nación sobre esas cosas que se dice que están pasando en la frontera y darle una explicación después de haberse hecho una investigación seria de lo que ha sucedido allí. Y después
él tomar cuenta en la medida en que sea necesario, como padre, a su hijo, si es que procede, o a quienes acusan a su hijo, actuando frente a la justicia. Me imagino que su hijo, que ya es mayor de edad, tomará la acción de pedir la reparación del lugar en un tribunal de la República, si le han levantado falsos testimonios. Pero el presidente primero tiene que actuar como presidente. Pero entonces él va para allá y, entre otras cosas, dice la prensa que va a inaugurar los trabajos del megapuerto. Pero eso no está aprobado, señor presidente. Y además, no solamente no está aprobado, sino que habemos un grupo de expresidentes del CODIA que cuestionamos eso. Así como hay ahora mismo un cuestionamiento de la adjudicación del contrato ese del acueducto de la línea noroeste. Todo ese paquete de obras que apareció bendecido con la presencia del embajador de Francia hace ya un par de semanas atrás, como que estaban inaugurando los trabajos, pero resulta que el Congreso no conoce nada de eso. ¿Y cómo es que usted va a dar por iniciado un trabajo o por adjudicado algo que el Congreso no conoce? No estamos bien, presidente. Definitivamente que no estamos bien. Bien, y con referencia al mismo ámbito de la energía eléctrica, nada más y nada menos de fuera nos trae el periódico Hoy un titular que dice: Banco Mundial objeta la ley del sector eléctrico porque permite el oligopolio. Eso fue dicho aquí. Yo imagino que los miembros de la Suprema Corte de Justicia, bueno, buscarán una cubeta para ponérsela en la cabeza para salir a la calle de aquí en adelante. Porque después de habernos rechazado a un grupo de ciudadanos, una de las dos instancias que presentamos en momento oportuno, una contra la constitucionalidad de la ley 141/97 y la segunda instancia con relación a los monopolios que iba a crear la aplicación de esa ley, en ambos casos violando disposiciones de la Constitución de la República. ¿Qué hizo ese cuerpo inefable de juristas que se sentó encima del expediente casi 2 años para incurrir en lo que se llama denegación de justicia? La misma denegación de justicia que el señor presidente de ese organismo le estaba reclamando a los jueces inferiores en estos días. Le estaba echando un boche diciendo que estaban incurriendo en denegación de justicia con esa tardanza con que estaban manejando los expedientes que eran depositados en sus respectivas jurisdicciones. Y la que ustedes producen no es denegación de justicia, señor Subero Isa. Sentarse 2 años encima de un expediente para luego desestimarlo y hacerse cómplice de todo eso que se hizo con el patrimonio de la nación, donde incluso en aras de la privatización se le ha dado cabida a entidades de gobiernos extranjeros. Usted me quiere explicar, señor Subero Isa, cómo es posible que se considere privatización un proceso en donde participa lo que el embajador británico aquí en la República Dominicana describió como el brazo financiero del gobierno británico. O, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, donde participó Aéroports de París, que es una entidad que es del gobierno francés. O como participó también una subsidiaria de la autoridad del Aeropuerto Internacional de Vancouver, que es una dependencia del Ministerio de Transporte del Canadá. Y ustedes quieren explicarle cómo eso puede considerarse privatización, donde se está despojando al Estado Dominicano de su espacio de soberanía sobre la economía nacional para ponerle en manos de entidades de gobiernos extranjeros. ¿Cómo califican ustedes eso? Yo no sé cómo ustedes lo van a calificar, pero le quiero decir que para nosotros los dominicanos eso es un acto de traición. Y ustedes, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se hicieron cómplices de ese acto de traición que produjo el gobierno de Leonel Fernández. Ahora, este gobierno, que llegó con la responsabilidad
de cuestionar todo lo que se había hecho contra la Constitución y las leyes, se sentó encima de eso, porque no se le puede decir que no al señor Jesús Valdera. La reconquista. Hay que decirle que no al señor Jesús Valdera, aunque representa a Felipe González, aunque represente a la Casa Real Española, como se dice, aunque represente lo que represente en términos de intereses y de compromisos que se hayan hecho entre el partido de gobierno de la República Dominicana y esos intereses extranjeros. El pueblo dominicano no puede aceptar eso como algo inconmovible, porque si no vamos a caer aquí en el caos y la anarquía que ya apuntan en la gestión de gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y eso que está sucediendo ahí en el Congreso, con esos endeudamientos y esas concesiones que se están proliferando, que es una especie de combinación de negocio, de monopolio, con concesiones de contratos grado a grado, porque está todo metido ahí. Se le entregan unas obras, se le reconocen unos valores, se le da el derecho a cobrarse esos valores como si fueran reales, sin que eso sea el resultado ni siquiera de una licitación que asegure que efectivamente ese es el valor de lo que se va a invertir. Y se está condenando a las generaciones que vienen, hasta quizá la tercera generación, porque hay concesiones de 30 años. Entonces resulta ser que nosotros estamos dándole paso a todo eso. Y lo vamos a consentir. Y aquí no va a pasar nada. No va a pasar nada. Bueno. Hay un aspecto capital, si usted me permite agregar algo, arquitecto, sobre lo que ha señalado, ha apuntado el Banco Mundial, y es una vergüenza que venga un organismo internacional, que vengan entes foráneos a señalarnos aspectos que ya han sido reclamados, divulgados, objetados por programas como este programa. Y es que en la ley del sector eléctrico se ha introducido el aspecto de que ahora todos los inversionistas que concurren a invertir en dicho sector pueden hacerlo en cualquiera de las áreas del sector, es decir, los que antes se delimitaban muy bien los aspectos de transmisión, de distribución y de generación. Pues ahora todo el mundo puede ir donde le da la gana y hacer las inversiones que le da la gana. Los distribuidores pueden invertir en la generación y los generadores pueden invertir en la distribución. Y ahí es donde está el peligro que señala el Banco Mundial. Eso es monopolio. Sí, porque ese es el control total en un aspecto vertical de lo que es el aprovisionamiento del estratégico e importantísimo fluido que se llama la energía eléctrica. Pero hay otra relación monopólica que para nosotros es más importante. Y es la relación entre las distribuidoras y nosotros, que somos los consumidores o los usuarios, los que teníamos contratos firmados con la Corporación Dominicana de Electricidad. Y que un día nos encontramos con que ya no teníamos de frente como interlocutor a la Corporación Dominicana de Electricidad, sino a un fulano que llegó, que el propio presidente de la República dijo que no tiene ningún derecho a estar ahí porque no metió un centavo. Lo dijo el día 17 de agosto del año 2000 desde el local de la Corporación Dominicana de Electricidad. Entonces, si esos señores no invirtieron nada y ese dinero no entró a la República Dominicana, ¿cómo es que esos señores están sentados todavía ahí maltratando al país y ejerciendo una relación monopólica? Porque ninguno de nosotros tenemos ninguna escapatoria. Y si no pagamos, van y nos supen el servicio y no somos amparados por nadie. Porque el Procurador General de la República está sentado también sobre un expediente que le llevamos frente a lo que hizo Edesur ahí en el condominio Embajador, cuando nos instaló los contadores que tenemos instalados ahí en violación de la ley dominicana, y le presentaba un expediente diciendo: señor Procurador, esta gente ha violado la ley dominicana, que prohíbe instalar contadores que no estén previamente calibrados y presentados por Ligenor. ¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la República? Absolutamente nada. Hizo una reunión, convocó a todas las partes. Estos señores no fueron, después nos dijeron que fue que llegaron tarde, pero de ahí en adelante no se ha vuelto a hacer nada.
pero para el Procurador General de la República, el amigo Virgilio Bello Rosa, no está pasando nada. Quizás él tiene el cuarto lleno de agua, pero yo le quiero decir al amigo Virgilio que más lleno de agua lo tiene el país, el pueblo dominicano, que lo puede tener él como funcionario del gobierno. Y si se le ha llenado el cuarto de agua a él ahí, es mejor que renuncie a que se queme ahí por no actuar en defensa del pueblo dominicano, como es su obligación, con los casos que se le han apoderado, que no los puede ignorar, porque quizás él pueda no ignorar lo que dice la ley, como yo debo decir aquí que ignoraba él las disposiciones de la ley en materia de contadores. Pero después que nosotros le depositamos el expediente ya no la puede ignorar, ¿verdad? Tiene que actuar, pero no actúa. Y entonces, ¿qué quieren que hagan los dominicanos? Yo le quiero decir al señor presidente de la República y al señor procurador de la República, ¿quién me puede imputar a mí que cometo un delito si yo agarro un hierro y rompo el contador que está instalado en la puerta de mi apartamento, puesto en violación a la ley? Que me digan qué disposición legal yo puedo infringir si hago eso. Lo que pasa es que nosotros, la gente de clase media, no hacemos eso, ¿eh? Pero lo hacen la gente de los barrios, a los que están amenazados de suspenderle durante 18 días la energía eléctrica. Bueno, esa es la parte que ahora dice Calderón, que no, que eso no es verdad, que lo pueden hacer. Pero yo le quiero decir al gobierno, al presidente y al secretario Calderón, primero emitieron un decreto que decía que todos los departamentos de la administración pública tenían que pagar, y que si no pagaban que se les suspendiera el servicio. Entonces las distribuidoras se agarran de eso para darle un ultimátum al gobierno, incluyendo a la propia Casa Nacional del Gobierno, es decir, al Palacio Nacional, y decirle o me pagan o le suspendo el servicio. Claro, yo mismo. Bueno, pero yo no puedo permitir eso. Claro que usted no lo puede permitir, es que eso no debería ni siquiera ser materia de nada, ni siquiera de un decreto. Porque lo publicó en el decreto. Entonces, ¿para qué hicieron ese decreto? ¿Para qué? Segundo, hacen otro decreto y dicen que está prohibido hacer apagones generalizados de sectores por razones financieras, y exceptúan únicamente averías y cuestiones de generación. Ya analizamos eso aquí y dijimos, es un disparate. Porque si exceptúan la generación, bueno, basta con que los sectores que generan no entreguen la energía a las distribuidoras, pretextando lo que sea. Las distribuidoras no van a tener el fluido que distribuir, y entonces ahí viene el apagón. Entonces eso era un disparate desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político, ¿a qué venía ese decreto? Señor, usted sencillamente hay una legislación que data del año 35 que le da facultad al presidente de la República de conocer absolutamente todos esos contratos que se dieron en virtud de que son servicios de utilidad pública. Entonces no es posible que se esté jugando con el país de esa manera. Pero no tenemos gobierno, o este no es un país soberano. O no le podemos decir que no al señor Jesús Valdés. O no entienden lo que están haciendo. Entonces no podemos seguir respetando negocios sucios que se hicieron, no importa el amparo de qué influencia, cuando todo eso primero contraviene el interés público y cuando contraviene la ética administrativa que debe presidir toda gestión de gobierno. Entonces el gobierno del presidente Mejía no puede seguir por este camino. Es que no puede seguir por aquí. Nos están haciendo señas de que debemos pasar ahora a cumplir con compromisos comerciales. Y volvemos sobre este tema tan preocupante para la nación dominicana. Vamos arriba. Vamos a continuar, arquitecto, entonces. Ahora vamos a entrar al ámbito de la política nacional, con nuestra agenda de hoy. Abrimos con un titular del periódico Hoy que dice: División del Distrito Nacional es parte del Festival de Fragmentaciones del país. Sí, eso es un artículo muy oportuno
de un sociólogo urbano que ha concurrido a muchos eventos de esta naturaleza en que hemos coparticipado, que es César Pérez. Dice: el proyecto de modificación territorial del Distrito Nacional sometido por el presidente es una barbaridad, porque no contribuye a mejorar la gestión administrativa de la ciudad de Santo Domingo. Eso es exactamente lo que nosotros le hemos estado diciendo. Yo tengo la experiencia de haber sido regidor desde 1966 hasta 1980 y tantos. Ahora no recuerdo exactamente el año en que me fui, precisamente por un acto de corrupción de los regidores de mi partido, del PRD. Mi comisión, que era la Comisión de Planeamiento Urbano de la Sala, dictaminó que había una concesión irregular de permiso de construir dada por la Oficina de Planeamiento Urbano del Cabildo, cosa que verificamos y mandamos a hacer una inspección o a reverificar, y se comprobó que no había dejado los linderos exigidos por la ley. Y con ese dictamen en la sala, pues los votos de los compañeros del partido mío aplastaron la opinión de mi comisión, y entonces me fui entonces de la sala. Me fui calladamente, quizás debía haber hecho un escándalo entonces, pero yo tenía en ese momento, me sentía doblemente, qué sé yo, no, y además, como diríamos, impedido de agredir a mi partido. Correcto, preservar ¿verdad? La imagen. Y yo pretendía con mi silencio ver si se podía recuperar ese espacio. Total, me tuve que ir, porque cuando las cosas se van descomponiendo, no se detienen. El proceso de composición entonces ya coge simplemente una dinámica por sí sola, que ya no se detiene por nada. Bueno, pues eso que está diciendo hoy el sociólogo es exactamente lo mismo que hemos venido explicándole. Miren, déjenme decirles rápidamente lo siguiente. Hay un mal de fondo que es estructural de la misma configuración del ayuntamiento. El síndico es elegido por el voto directo del ciudadano. El presidente del ayuntamiento es escogido entre los regidores y es un cargo que se va rotando de un año al otro. Así se va escogiendo cada vez, igual que los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados. De una manera sistemática y tradicional, los síndicos se han sentido por encima de la sala y por encima del presidente del ayuntamiento. Entonces eso ha ido creando una situación descompuesta en las relaciones internas del ayuntamiento. Entre la sala, cada vez más corrompida, con salas, comisiones integradas por regidores cada vez más corrompidos. Y entonces aquello está arropado por todos los que son manejos turbios de toda índole. Unos provienen de las dependencias de la sindicatura y otras provienen de las acciones de la sala. Y aquello es una disputa a ver quién se lleva la tajada. Lo mismo que está pasando en el Congreso Nacional y con la administración, es decir, con el gobierno central. Entonces, el problema nuestro es que la corrupción lo ha arropado todo. ¿Y de dónde sale la corrupción? Esa corrupción que está haciendo metástasis, como si fuera un cáncer, de los partidos políticos. Es decir, la descomposición que hay en los partidos políticos desborda desde los partidos políticos hacia las instituciones del Estado, hacia donde van a parar las gentes que esos partidos políticos postulan para esos cargos públicos de elección. Y el resultado es eso que nosotros estamos viendo. Ahora, para remediar la situación, quieren coger la fiebre en la sábana y no en el enfermo. Que hay que dividir entonces el distrito y la capital. ¿Para qué? Y yo digo, entonces cuando tengamos 3 Johnny Ventura en lugar de 1, vamos a tener los problemas resueltos. Porque el que tenemos ahí no sabe nada absolutamente de los problemas o de las soluciones. Es lo que se está todos los días buscando un problema. Eso de los praditos, eso es un señor problema con una dimensión política insospechable. Pero él está en eso. Yo lo mandé a leer la ley orgánica del ayuntamiento. A ver si él encuentra ese proyecto
de viviendas, 400.000 viviendas, porque yo oí una persona que llamó al programa de Willy Pay y habló de 4.000 viviendas, parece que estaba mal informada. Sí. No son 4.000 viviendas, ¿no? El proyecto de él son 150.000 que ya presentó, más 250.000 más, son 400.000 viviendas. Señor, es crear un caos. Y yo les traigo, óigame, yo les traigo en la descripción de lo que se pretende hacer ahí con el proyecto ese, uno de los proyectos, pero yo digo que todos van por la misma dirección en cuanto a el saneamiento del río Ozama. Que le he dicho, no hay tal saneamiento. Oigan lo que dice aquí en una crónica muy útil que ha estado sacando Última Hora, en la tarde de ayer y la de antier. Mire este titular: viviendas, hoteles y una marina en plan de rescate de Ozama e Isabela. Hoteles y una marina. Ustedes están viendo, y además ahí están hablando de villas. Y están hablando de, en fin, de cosas de un gran lujo. Y eso es compatible con esos humildes habitantes de esas barriadas. No, esos se desplazan de ahí. A esos los van a sacar de ahí para limpiar todo eso. Y ya después que han sacado a todos esos infelices de todas esas áreas de las riberas, no solamente la parte inundable, que hay una parte que se llama la ciénaga, porque es sencillamente un material que se acumuló del sedimento del río, salió a flor de agua y entonces la gente lo ocupó, lo cual no quiere decir que cada vez que el río sube entonces no se anegue todo eso, que es lo que sucede. Y cuando hay ciclón, ni hablar, hay que irlos a rescatar, hay que sacarlos a tiempo antes de que perezcan allí bajo las aguas. Bueno, pero independientemente de ese sector, entonces en las riberas pues hay una miríada de barrios, ¿no? Todos en pésimas condiciones y deplorables en términos sanitarios, etcétera. Bueno, pues la solución es sacarlos, porque como hay que rescatar el río, vamos a desplazar a la gente. Entonces, hay un negocio de 183 millones de dólares en tierra. Y cualquier extranjero va a venir aquí a dar 183 millones de dólares para comprar él en tierra, donde eso esté totalmente lleno de casucha y de miseria. No, ellos lo van a comprar cuando esté limpio. ¿Y cómo va a estar limpio? Porque los van a sacar, señores. Ahora, yo quiero que me digan, ¿es posible desde un punto de vista político y social emprender un proyecto con esa visión de las cosas? Pero eso es un absurdo. Eso es sencillamente un absurdo. En el trabajo que yo he citado más de una vez, donde yo presenté en el año 75 del evento que se organizó de parte de la Universidad Pedro Enríquez Ureña y el CODIA sobre el futuro de la ciudad en el 75, se llamaba el Seminario Santo Domingo 2000. Yo criticaba las obras del presidente Balaguer. Y estoy refiriéndome a la prolongación de lo que es la 27 de febrero, donde se construyeron esos edificios que se llamaron edificios pantalla. Y yo decía, el solo nombre que le han puesto retrata que la función de esos edificios es ocultar la realidad que está detrás, porque la miseria se quedaba ahí atrás de ellos. Pero entonces se formaba una especie de callejón, ¿no?, a todo lo largo de la avenida, esa avenida, para que el que entraba y se saliera de la ciudad no viera lo que había detrás. Es una especie como de, ¿qué podríamos llamarle a eso? Un muro. Es un encubrimiento de la verdad, es engañarse usted claro. mismo. No vamos a ver lo que está ahí atrás, pero lo vamos a encubrir con los edificios pantalla. Cortina. Entonces decíamos, señor, las condiciones del arrabal. El arrabal es la expresión legítima de la miseria. Nadie vive como se vive en un arrabal por su gusto, vive así porque no está en condiciones de vivir de otra manera. El que puede escapar de eso porque logra tener el ingreso necesario, pues sencillamente se muda de ahí porque nadie quiere vivir en esas condiciones por su gusto.
Entonces, el problema es acabar con la miseria, no es ocultar el resultado de usted tener un régimen que crea miseria, obliga a la gente a vivir mal, y entonces vamos a tapar o vamos a disimular o miremos para otro lado para no ver que la gente está viviendo mal. Ese es el problema. Y ahora se quiere hacer lo mismo. Y lo que yo le critiqué al gobierno de Balaguer, se lo tengo que criticar al gobierno de Hipólito Mejía. Los dos proyectos que firmó tanto el ordenador del Lomé como el que firmó el secretario técnico de la presidencia van encaminados a producir un desalojo masivo de las riberas del río Sama. Eso es totalmente contrario al postulado de vivir o trabajar para la gente. Entonces, después no nos quejemos. Bien, continuamos entonces en el ámbito político nacional en que estamos inmersos. El Siglo dice que respecto al Congreso, Balaguer avala a Lila para que continúe como presidente en la Cámara de Diputados. El Senado aprueba ley que crea sistema de educación superior, ciencia y tecnología y una nueva Secretaría de Estado. Pero no tenemos Secretaría de Estado para energía y minas, hidrocarburos. Ni de transporte. Ni tenemos una Secretaría de Estado de transporte, pero vamos a tener ahora una Secretaría de Estado de educación superior, ahora vamos a tener una Secretaría de Estado que será para educación primaria y media, pero terminaremos con una Secretaría de Estado de educación media y otra Secretaría de Estado de educación primaria. Y quizás con otra Secretaría de Estado para preescolar. 4 secretarías. Sí, para que rinda más la cosa. Además de la segmentación de la ciudad. Última Hora dice, nombran nuevo director del INAZÚCAR. Evalúan importaciones para consumo local. Ahí han puesto al agrónomo Severo de Jesús Ovalle. Es una persona que ha pasado la vida trabajando en el CEA. Es muy conocedor del tema. Bueno. Y le deseamos suerte. Además éxito. Es un individuo muy serio. Bien. Atinada, entonces, designación. Vamos ahora a entrar en el clima social. Dice el Siglo que registran 383.000 armas de fuego en manos de civiles, declarado por el propio ministro de Interior y Policía. Sí, lo que él dice que no puede saber cuántas armas están en manos de los delincuentes. Sí. Porque dice que los delincuentes no las registran. Ajá, pero lo acaba de decir el secretario de las Fuerzas Armadas. Bueno. Que el ejército, con lo que habíamos dicho nosotros, el ejército que se desmanteló en allá en Haití está aquí con sus armas. Entonces. Bien, en el Nacional dice, barrios de la parte norte siguen sin energía eléctrica, a pesar de lo que dice el señor Calderón. Vamos a ver. Que nadie entonces, se la va a quitar. Vamos a ver. Ese es el punto que estamos, ¿no? Bueno. Última Hora dice que la Asociación Médica Dominicana anuncia paros si no pagan los salarios. Están atrasados prácticamente. Más de una quincena. Hoy comenzaron a pagar. Bueno. Según la información que tenemos. Pero está anunciado de todos modos un emplazamiento de la Asociación Médica Dominicana, porque está reclamando otras reivindicaciones, aumento de los salarios, etcétera. Bien. Ahora nos introducimos en el ámbito de la corrupción. Última Hora dice. Espérate, no nos introducimos. Nosotros no. Lo estamos citando. Estamos citando nuestra agenda como un tema de la agenda. Sí. No nos vayan a confundir. Última Hora. Otro lío. Uvieres pide aclarar la compra de 1.100 vehículos del plan Renove. Que hay. Bueno. En el Nacional dice, piden a MET explique asignación de vehículos, se refiere a esa misma anterior, porque no es una asignación de vehículos, así dice el titular, fue una compra de vehículos, ¿no? Pero resulta ser que esa compra, que yo no sabía que Onésimo González se iba a meter en ese tipo de problemas, está pintada de corrupción. Y entonces Uvieres lo está denunciando y está reclamando que se investigue. De modo que vamos a ver en qué paga la cosa. El caballero, decía alguien que fuera viejo. Y la ADP suspende a la señora Olimpia González como su presidencia de esa entidad. Entonces,
firma acudirá a tribunales por acueducto de la línea noroeste. Esto se refiere a propósito de lo que estábamos citando ahorita. De que se ha asignado de grado a grado a una empresa brasileña la construcción y no se conocen detalles. Léete el otro titular. Sí. Dice, Listín Diario, consorcio denuncia fraude en licitación de acueducto. Firma denuncia, cambian resultados de licitación de acueducto. Línea noroeste. Una de las compañías alega que otra fue beneficiada sin ganar el concurso. Calderón defiende la licitación del acueducto de la línea noroeste. Esto lo señala El Siglo. ¿Qué le parece? Bueno, él lo defiende porque a él es que se le acusa de haber manipulado ese concurso. Yo quiero decir que el señor Calderón, en primer lugar, no es profesional de la ingeniería, no sabe absolutamente nada de eso. Pero parece que sí sabe cómo decirle unas cuantas cosas a la gente, aunque eso no responda a la verdad. Porque fue su oficina la que llamó al concurso aquel a que yo me he referido repetidas veces aquí, con relación al megapuerto, a 1.000 habitaciones hoteleras, 1.500 casas, 130 kilómetros de autopista, un parque industrial, plantas eléctricas, etcétera, y que todo aquello supuestamente está adjudicado, aunque dice el presidente de la República, con relación a lo del acueducto, dice el presidente de la República en un titular de ayer, aquí dice, Mejía dice que solo él decide lo del acueducto de la línea. Pues yo le quiero decir al presidente que él no puede afirmar eso, porque solo la ley puede decidir cómo es que se adjudica eso. O él se olvidó ya que él dijo que hasta enero era que se iban a estar dando, violando la ley, contratos grado a grado. Después no nos quejemos, presidente. Bueno, dice también El Siglo otro titular, que dice, Tío a tribunal criminal, se refiere a de bienes nacionales, el señor Tío, de precosita también al administrador del Banco Agrícola. El periódico hoy dice, el CONES incauta 60 títulos falsos universitarios y secundarios. El Consejo Nacional de Educación Superior. Bueno. Vamos a darle paso a la llamada, que sí, ya tenemos poco tiempo. Quedamos en que íbamos a darle oportunidad a las llamadas en el día de hoy. Por favor, denos paso a las llamadas. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Jesús de Sabana Perdida, arquitecto. Adelante. Arquitecto, es para decirle que aquí la luz no llega nunca. Se va a las 6 de la mañana y llega a las 7 de la noche en lotes y servicios. Entonces, se está diciendo que va a haber 18 días de apagones sobre varios barrios. Yo quiero decirle al americanito ese de la distribuidora del Este, que si eso sucede aquí no se sabe lo que va a suceder en Sabana Perdida, porque ya se están preparando para lo peor. Muchas gracias. Bueno, nosotros le hemos estado advirtiendo al gobierno de la dimensión política negativa de ese anuncio hecho por las distribuidoras estas que están abusando de los dominicanos. Lo hemos advertido. Vemos que el secretario técnico de la presidencia dice que el gobierno no lo va a permitir, pero lo hace con una forma tan ambigua que casi todo el que lo escuche va a coger la seña de que no está hablando con la firmeza necesaria para evitar ese disparate que se anunció y que va a provocar definitivamente un trastorno mayúsculo al gobierno dominicano. Pero bueno, esperemos que sea verdad y que el gobierno reaccione y que actúe frente a esta inaceptable inconducta de las distribuidoras con el pueblo dominicano. Eso no se puede aceptar, sencillamente. Otra llamada. Aló. Buenas tardes, arquitecto del pueblo Payanito, y buenas tardes, licenciado Rollo Gando. Habla Cabrera. Muy buenas tardes, Cabrera. Arquitecto, pero según van las cosas y el rumbo que llevan,
Yo creo que cuando hagan, va a haber que hacer 2 cárceles. Ya de reformista no se mienta, pero va a haber que hacer una PLDista y una PRDista, porque si en 11 meses que tiene este gobierno están habiendo tantas cosas raras, yo creo que cuando cumpla los 4 años, no sé cómo será las comparaciones de uno y otro. Muchas gracias. No, desgraciadamente es así como usted dice, porque todo eso que se está haciendo a contrapelo de la ley y del interés nacional y en una forma atropellada, no está oliendo bien. Eso no responde a ningún propósito sano. Y perjudica al instituto. Adelante esta llamada. Democrática. Buenas tardes, Anita, Yogando. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién Buenos habla, días. por favor? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con José de Villajuana. Adelante. En primer lugar, si es verdad que se va a dar esos apagones como están proyectados, que se preparen. En segundo lugar, yo creo que el presidente Hipólito Mejía tiene que aguantar más los viajes hasta el exterior, porque eso fue uno de los puntos que criticó en su campaña. ¿Por qué tanto viaje del presidente o el expresidente Fernández cuando él está rompiendo fresco? Por Dios, estamos en una situación difícil y que no salga tanto. ¿Qué pasó ahí? Sí, es cierto. Él podría perfectamente enviar a la vicepresidenta Milagro Ortiz a que lo represente allá en el Perú. Yo creo que eso es correcto. Vamos a ver, ojalá que se escuche esta sugerencia y el presidente se mantenga aquí enfrentando los problemas que tiene acumulados en la nación dominicana. Adelante otra llamada. Sí, buenos días para usted y buenos días para el pueblo en general. José García de los Jardines del Norte. Buenos días. Adelante, José. García. Quiero aprovechar la ocasión de hacer un llamado al señor presidente de la República de que personas así como ustedes, los compañeros Tomás Castro, Flores Estrella, entre otros, debe de dársele la oportunidad para que sigan hablando, porque ustedes están diciendo la verdad. A quienes él tiene que revisar es a los funcionarios y a los secretarios de Estado que están cerca de él. Están engañando al señor presidente de la República adentro y afuera. Los funcionarios se están arropando con la misma sábana que se arroparon los funcionarios del gobierno pasado. Que remene la mata, que haga un gabinete nuevo de gente bien intencionada, que gobiernen en favor del pueblo y para el gobierno, para que este gobierno siga adelante, que se sacuda el señor presidente de la República, que lo están engañando, que revise bien, aparte de los contratos de la corporación, también que haga una investigación sumamente cautiva en el sector agropecuario. Bien. Perfecto, gracias. Muy agradecido por su llamada. Vamos a ver si tenemos tiempo para otra llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Oiga, siempre nosotros escuchamos en la gente decir que el ¿Quién hablamos, por favor? es Adriana del sector de Villamella. Adelante, Adriana. Oímos decir siempre que el gobierno pasado vendió el país, pero en 10 meses ya cuántos miles de millones que van aprobados de préstamos. Porque aquí hasta para hacer una cañada hay que coger qué sé yo cuántos préstamos, lo coge el ayuntamiento préstamo, para todo es un préstamo. Entonces la deuda del gobierno pasado le va a quedar chiquita cuando esta gente se vaya, porque la deuda llevan 10 meses, más los bonos soberanos, o sea que he vendido la soberanía con todo el país que nosotros vamos a estar, así que esa deuda le va a quedar chiquita. Gracias. Sí, Gracias por tu lamentablemente así mismo es. No hay más nada que agregar. Adelante otra llamada si es que cabe. Se terminó el tiempo. Perdón. Bueno, pues lamentamos que no hayamos podido tener más tiempo para darle cabida a otras llamadas, pero intentaremos hacerlo mañana. Esto es todo por hoy. Esto fue otra edición de su programa Agenda Nacional. Les saludo Leopoldo Espaillat, Anita. Y Roger Ogando. Hasta mañana si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.